Mi nombre es Sayuri Raigosa y la ponencia se llama Corrientes al chamamé, la renovación litúrgica de Julián Cini. A Julián Jerónimo Cini a veces le preguntan, ¿verdad que usted es mercedeño? Y él inmediatamente recurre a la frase de un poeta correntino, el sanluiseño y también cura Rolando Camosi, sí, por decisión de amor y vivencia. ¿Y en dónde nació? Le repreguntan. Julián aclara, límite, justo en el límite, entre Corrientes y Misiones, en el paraje Centinela, departamento de Ituzaingó, Corrientes, pero anotado y bautizado en San José, departamento de Apóstoles, Misiones. Para entender un poco entonces el contexto geográfico, vemos que aquí la ubicación de Corrientes está en lo que se conoce como la triple frontera entre Paraguay y Brasil, ¿sí? Y que tiene ciertas cuestiones en común, por ejemplo, el gaucho, tanto el jornalero como el latifundista, la yerba mate, los amerindios guaraníes, la polca paraguaya, pero también lo que se conoce para algunos como el chamamé, que es una versión de polca paraguaya tocada con acordeón. Esto no es definitivo. Entonces, para poder entender que Corrientes es el nombre de una de las provincias viejas de la Argentina, pero también de la primera fundación en la cual el territorio provincial data del 3 de abril de 1588 y que es fundada por Juan Torre de Vera y Aragón, se asentaron ahí en el nuevo pueblo españoles, criollos, indígenas, guaraníes encomendados y mestizos procedentes de Asunción, que fue fundada en 1537. Una de las características de la población provincial es su omnipresente cristiandad, atribuida, según la historia oficial, al momento seminal de la fundación de Corrientes, cuando la cruz, emplazada por los nuevos pobladores, lo habría protegido de un ataque indígena. Esta cruz de los milagros y diversas imágenes de vírgenes como la del Rosario, la de Mercedes y la de Itatí merecen especial devoción de capitalinos y provincianos. Sin embargo, es más probable que el catolicismo se haya implantado en Corrientes por dos vías complementarias: su proximidad a las misiones jesuíticas, como Yapeyú, donde nació José de San Martín, y la ausencia de inmigrantes europeos y asiáticos en el cambio del siglo XIX al XX. Ambos aspectos sumados a la escasa división de tierras que culmina con una provincia sumamente conservadora y tradicional en comparación con sus vecinas Misiones, Chaco y Entre Ríos. Así entonces, vamos a adentrarnos a una vida católica y chamamecera. En los relatos de Julián Cini, cuando nos cuenta, corría en 1948 en Monte Caseros Corrientes, era la Escuela Nacional número 32. Yo estaba en segundo grado, turno tarde. Mi maestra era la señora Leonardo de Lizarazo. Mi compañero de banco era Juancito Castro. Esa siesta en clase, Juancito me pasó escrita en una hoja la letra de un chamamé. En él, en el recreo, me tarareó la música, ¿sí? Sí o sí tenía que aprenderlo. Era el primer chamamé grabándose en mi oído y en mi corazón, y se trataba nada más y nada menos que Adiós, Ciudad de Mercedes. Los primeros 24 de septiembre que pasé en Mercedes, ni bien terminada la procesión de la patrona, que por ese entonces terminaba dentro del templo, yo me escapaba de la gente y me subía al coro. Desde allí, mi curiosidad pastoral descubrió y admiró lo que hacía la gente frente a la imagen de su patrona. Yo la veía que tomaba gracia, le basaba el manto, le hablaba con lágrimas, le ofrecía a sus hijos pequeños, le ponía cintas y flores y plata, y todo eso en un clima filial, sincero y emocionante. Fue así como 14 años de seminario y después me di cuenta que nuestra gente tiene un lenguaje propio para expresar lo que lleva en su corazón, para expresar esa verdad que le anima y sostiene en la dura lucha diaria de la vida. Un lenguaje que, gracias a Dios, yo conocía, pero no me animaba a usarlo. Mejor dicho, me daba vergüenza. Sí, vergüenza. Estos dos párrafos extraídos del libro Ñanderogá, Mercedes Corrientes, del cura Julián Cini, son descripciones que anteceden la letra y composición de dos chamamés, Mercedes Corrientes y Oración Mercedeña. Y aquí podemos empezar a ver la relación entre la Iglesia Católica de su vida, en la vida de Julián, y la música local regional chamamé en relación con la feligresía. Entonces, en este sentido, esta ponencia pretende, a través de un análisis contextuado, comprender el proceso en el que chamamé
de raíz tradicional popular fue incluido en la renovación litúrgica llevada a cabo por el cura Julián Cini. Por análisis contextuado nos referimos a que no solo examinaremos la renovación de la liturgia como un objeto diseccionado, escindido de toda realidad local, sino que nos centraremos justamente en sus conexiones con el contexto de producción de lo local y así preguntarnos por las implicaciones locales, regionales y nacionales cuando se incluye al chamamé en la liturgia. Entonces, dicha renovación hace parte como consecuencia de lo que se va a llevar a cabo en reuniones de sacerdotes del Coro Sur, donde va a empezar a surgir en este sentido el MSTM, que es el Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo. Entonces, hablar de religión posibilita reconocer la heterogeneidad de prácticas y representaciones de los sectores sociales en torno, por ejemplo, a la Iglesia Católica y al Estado. Entonces, abordar esto debe considerar las dimensiones nacionales internas, los procesos políticos, la dictadura y los movimientos sociales tabacaleros asociados al movimiento de sacerdotes del tercer mundo, y regionales, además de considerar al género musical y a la etnicidad, entre otras dimensiones. La religión, o mejor dicho, lo religioso es una dimensión de la vida social y que está lejos de ser homogénea, incluso al interior de su jurisprudencia arzobispal. Bajo estas jerarquías, el fenómeno musical es percibido como una escucha estructural, experta, consciente y analíticamente adecuada de la obra. Así, la agencia manifiesta de la razón en la historia de la música occidental no debe impedir la exploración de experiencias perceptivas que revelen aspectos preconceptuales y prelógicos de la práctica musical, ni la construcción de un nosotros regional. De esta manera, Cini elaboró junto a sus músicos colaboradores, la población de fieles asistentes a las actividades parroquiales, una relación particular y recíproca en dos sentidos. Uno, la inclusión de la música popular considerada tradicional local como pieza central de la liturgia, y dos, Cini hizo uso de experiencias vividas de los fieles y entre los fieles para escribir sus chamamés. Entonces, entendemos que estas experiencias deben describirse en el marco de la pluralidad de usos sociales de la música que asume Tía de Nora, de las situaciones en que la música es y se hace experiencia y sociedad, en una pluralidad de sentidos donde la investigación empírica debe abrirse más allá de posiciones tradicionales como la escucha o el baile, en la realimentación constante de símbolos afectivos dentro de los cuales el elemento que se destaca es la música. Cuando hablamos de Julián Cini, es importante saber que el padre Cini, o Paí Julián, como Paí como un nombre en guaraní, como se le conoce, tiene 81 años. Nació el 29 de septiembre de 1939 y es el quinto de 7 hermanos, hijo de Leoncio Cini y Celia Gallardo. En busca de un mejor empleo, don Leoncio decidió trasladarse con su familia al sur de la provincia, a Montecaseros. Julián vivió su infancia en el paraje Cambaí, a orillas del río Miriñay, antiguo puesto de reducciones jesuíticas de la estancia Yapeyú. Leoncio trabajaba para el Ministerio de Agricultura y transportaba en un viejo camión canadiense el gamesán, un conocido pesticida para combatir la langosta, que por ese entonces era una plaga que asolaba la zona devorando plantíos enteros. Julián acompañaba a su padre y así llegó por primera vez a Mercedes cuando tenía 9 años. Lo primero que divisamos bajo el Cerro Pajarito eran las torres de la iglesia de Mercedes. Nunca olvidaré la frase de papá: allá, bajo esas torres, vive un amigo. Se trataba de el padre Matías, un compañero de infancia y amigo de siempre. ¿Quién diría que bajo esas torres, junto a esa casa de piedra rosada y en el lugar de función de Matías, viviría yo después de casi 20 años, llegando a sentir como mía esa casa de la Madre de Dios? El 9 de marzo de 1950, Leoncio embarcó a Julián en el ferrocarril Urquiza desde Montecaseros rumbo a Corrientes, en la capital provincial, al seminario menor. Allí concluyó su formación de primaria y secundaria. Eligió realizar estudios de filosofía y teología y finalizarlos en el seminario mayor de la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. En el 63 fue ordenado sacerdote por devoto, primer obispo de la naciente diócesis de Goya sobre el río Paraná. Consecutivamente, Julián es asignado a la parroquia de la ciudad de Mercedes como teniente cura, cargo que ejercería junto al párroco Ramón Mancilla durante 1 año y medio. Después va a ser trasladado 5 años a Curuzú, Cuatiá, junto al padre Víctor Arroyo. Y en 1967 se unió al movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo junto a Miguel Romandotti, Osvaldo Catena, Domingo Bresci y Luis Farinello. Así, entonces, nos podemos empezar a preguntar sobre a qué se debió esa fuerza, qué productividad propia tenía el chamamé asociado a la iglesia, o cuál fue la fuerza de Cini a la que se debe el mérito de esta innovación religiosa.
Para ello, entonces, la llamada vocación de servicio en la vida religiosa con la que convoca la Iglesia Católica principalmente a los seminaristas no explica en primera instancia por qué Julián ocupa actualmente un lugar en la cultura de Mercedes, especialmente en dos de las prácticas más representativas de la sociedad correntina, la religiosidad con fuerte impronta católica y el chamamé como música y baile de género musical popular que identifica la región del nordeste argentino. Además de Corrientes, el chamamé se reconoce con sus variantes en Misiones, Entre Ríos, Chaco, Formosa y norte de Santa Fe. En este sentido, entender los modos de transitar la propia experiencia como familias y como fieles en el contexto donde Cini construyó su figura como cura del movimiento sacerdote del tercer mundo y sobre todo como poeta y compositor musical resulta relevante. Desde su radicación en Mercedes y como resultado de la inclusión de los músicos mercedeños a la liturgia, Julián formó un primer conjunto musical que excedió el ámbito eclesiástico, los Hijos del Payubre, quienes posteriormente se convirtieron en el 77 en los de Imaguaré, dirigido por bandoneonista y acordeonista y compositor Julio Cáceres y Joaquín Gringo Sheridan, glosistas y compositores ambos de Mercedes Corrientes. Posteriormente el grupo se dividió donde dio nacimiento al conjunto de Reencuentro, pero los cultores eh, al inicio de estas agrupaciones, ¿sí?, empiezan a hablar de que se marca una nueva etapa en el género musical, conocido como la renovación del chamamé, la renovación de los nuevos chamameceros. A comienzos de la década del 90, Cini formó Neike Chamigo, su actual conjunto con el cual ha inaugurado en reiteradas ocasiones la Fiesta Nacional de Chamamé. Así, entonces, nos empezamos a preguntar también qué sucedió al interior del chamamé en relación a la figura de Julián Cini. ¿Por qué los cultores consideran que a partir de estas agrupaciones hubo una renovación? Para eso, entonces, hablemos de los cambios en la iglesia. En octubre de 1958, Juan XXIII era elegido papa, llamado el Papa Bueno por su carácter y capacidad para relacionarse hacia los demás sin haber notado diferencia alguna. Fue también un reformista. Se lo considera como el padre de la Iglesia moderna que nació en el Concilio Vaticano II. Su propósito era acercar a la Iglesia a la humanidad sin importar raza, posición y jerarquía, y lo hizo a través de sus dos encíclicas, Mater Magistra de contenido social y Pacem in Terris. Esta estimulaba la participación activa de los católicos en la vida pública. Entre las principales reformas se encontraba el rito de la misa y el empleo de las lenguas vernáculas. El latín cedía su lugar. El canto gregoriano quedaría recluido en los monasterios como verdadero socialismo. Así es como la encíclica finalizaba diciendo, si nos invitamos a todos para que respondáis a nuestro grito de angustia en el nombre del Señor. Se estaba advirtiendo una invitación a la acción, pero ¿de qué forma? Cuando a Julián en el relato de inicio se le pregunta por el lugar en donde nació, es porque logró una estancia constante en la ciudad de Mercedes Corrientes. Esta situación se debió a que él, en el año 1963, estaba adscrito a la que en ese momento era la naciente diócesis de Goya. Inicialmente ocupó el cargo de teniente cura de Nuestra Señora de las Mercedes, la iglesia más importante del lugar. Su labor sacerdotal fue forjada durante los 20 años que duró a cargo de dicha iglesia. Esta prolongación en su estadía es la que nos lleva a querer comprender la vida de Julián, su sacerdocio, su vida musical con el chamamé, la Mercedes que lo ha albergado desde que se instaló allí y su diverso terruño, una provincia llamada Corrientes que contiene en ella misma diferencias. Así, para entender todo este andamiaje, se toma como principio que este territorio provincial no es una sola Corrientes, sino que en ella habitan diferentes corrientes, la provincia que contiene más provincias. Y como lo decimos al inicio, al entender el adentro de Corrientes, logramos desentrañar el modo en que es construida y la forma en que se cohesiona para mostrarse al resto de la Argentina como una unidad. Para entender este entramado, también es importante tener en cuenta las viejas influencias que dejó la conquista española, la colonización, la evangelización. Así que dilucidar los modos en que las letras de las músicas de chamamé de autoría de Cini y sus músicos colaboradores, la población de fieles asistentes a las actividades de la parroquia y la Iglesia Católica que se hacía presente en Mercedes, elaboraron una relación particular y recíproca que dialoga en dos sentidos con la inclusión de la música popular considerada tradicional local como pieza central de la liturgia y que habitualmente fue y todavía es ocupada por una tradición occidental ligada a la música académica,
y con el uso que Cini hizo de las experiencias vividas de los fieles y entre los fieles para escribir sus chamamés. Parte de sus experiencias al integrar los relatos de los feligreses en sus chamamés se ven representados en el chamamé Memorias de la Sangre, que leeré a continuación. Una vez le oí a un borracho, como diciendo un refrán, que el vino es sangre de Cristo, porque es sangre popular. La parra chupa en el suelo, tanta sangre fraternal, que hoy en la tierra vertida, que clama al cielo y está, juntándose desde siglos, buscando hacerse escuchar. La sangre de los hermanos que amamos y ya no están, de nuestros muertos queridos que nunca nos dejarán, de los que dieron la vida porque amaron de verdad, los que eligieron morirse por no saber traicionar, los que encontraron la muerte buscando la libertad, los que dejaron sus huesos en Malvina y Soledad como raíz enterrada que algún día ha de brotar. La teología del pueblo tuvo como antecedentes otras configuraciones como el movimiento francés de los curas obreros en la década del 50 o los curas villeros que recibieron el apoyo de un sector de los obispos de Argentina, como Jerónimo Podesta, Antonio Cuarresino, Alberto Devoto, Enrico Angelelli. ¿Sí? Pero en 1969 esa doctrina queda plasmada en el documento episcopal de San Miguel como resignificación de ciertas categorías de acuerdo con la realidad social y política del país. Así que la renovación teológica que surge en Europa en los años 50 queda plasmada en Argentina en el documento episcopal de San Miguel, lo que hace que los contactos son indirectos a través de movimientos como los curas villeros y el movimiento sacerdotes para el tercer mundo, de quienes será una fuente ideológica. Así, la teología del pueblo hace una diferencia entre la categoría marxista de clase proletaria y la de pueblo, pero esto no quita que el sujeto sea en la práctica el mismo. El pueblo es el núcleo cultural hecho de profundas convicciones y aspiraciones. Para los sacerdotes del tercer mundo, los pobres son pobres y asalariados, son quienes experimentan más al desnudo la opresión, representan privilegiadamente a todo el pueblo y señalan las grandes pautas conforme a las cuales se podrán conquistar la libertad de todos. Así en la década del 70 estos teólogos comenzaron a articular su discurso con el discurso político marcado por la protesta social, buscando de este modo resolver el antagonismo bajo la categoría del pueblo. La teología del pueblo privilegia el concepto de pueblo trabajador por sobre el de clase trabajadora y rescata la importancia de la religiosidad y la mística popular partiendo del principio de lo que es el pueblo. Así, y bajo esta influencia sobre la que se formó Julián Cini, es que la renovación del chamamé cobra sentido cuando él, desde su parroquia, Nuestra Señora de las Mercedes, empieza una campaña de escuchar los relatos de los feligreses, de incluir y legitimar las formas de vida del jornalero, del mencho, su gusto por el vino, y la relación que hace con la vida de la iglesia. Además de que desde la parroquia Cini convocó a los músicos jóvenes a que hagan chamamé para la liturgia, pero además de ello proporcionándoles conocimientos en música académica occidental, factor decisivo en el enriquecimiento instrumental. Mercedes, si no lo he nombrado antes, es que es la tierra de los acordeonistas, pero de la verdulera. Un acordeón pequeño de 2 hileras que con la llegada de Julián va a empezar a circular un enriquecimiento de estos acordeones cuando se empiezan a introducir los de 3 a 5 hileras. Así que hablar de renovación litúrgica de chamamé entraña una base en los cambios radicales de la iglesia y sobre todo las decisiones que Julián en su momento como parte de la fuerza social por la que estaba sostenido lo llevaron a tener estos diálogos con la feligresía, con los músicos y diversos actores, incluido el mismo para hacer este cambio. Al inicio decía que el catolicismo no es homogéneo, y menos en la provincia de Corrientes, que tiene bajo un mismo arzobispado 2 formas de hacer catolicismo. Sin embargo, este catolicismo asociado a los diócesis de Goya está bajo la idea de que podemos ver en la letra de Memorias de la Sangre la opresión del pueblo que refleja muchas de las letras y las intenciones de su chamamés. Están puestas sobre la base marxista del MSTM. En esta heterogeneidad de feligresía católica encontramos tintes politeístas en donde los santos representativos de la provincia, la Virgen de Itatí y el Gauchito Gil, y su relación o entramado entre todo lo que significa lo correntino. Una lógica material vincular vemos que hace Julián Cini con su renovación. No solo va a evangelizar a la Iglesia Católica con el chamamé, sino que además va a lograr mediar las posibilidades de una moralidad no estricta y binaria, algo lo va a hacer hacia algo mucho más negociado, más abierto, a la posibilidad de la falla.
mucho más abierto a la posibilidad del pecado, por ejemplo, en la relación con el vino y el pueblo. Gracias.